Buenos días. Como sabemos, un espacio vectorial es un espacio que está formado por vectores y en el que se pueden hacer una serie de operaciones, como puede ser la suma de vectores, el producto de un vector por un número, y de lo que trata este nuevo tema es de un espacio que se conoce como espacio afín. El espacio afín está formado no solo por los vectores, sino también por todos los puntos y las operaciones que se pueden hacer con ellos. No se pueden sumar dos puntos, pero sí que hay una operación especial que combina puntos y vectores, que sería la siguiente. A un punto le podemos sumar un vector y el resultado de sumar un punto más un vector sería, tenemos el punto P y le sumamos el vector PQ, es como si el vector desplazara el punto P hasta su extremo y el resultado sería el punto Q. Si por ejemplo al punto P le sumamos el vector PX, el resultado sería el punto X. El punto más el vector nos da otro nuevo punto que sería el punto que está situado en el extremo del vector, una vez que el origen está situado en el punto P. Entonces, con todo eso vamos a intentar encontrar cuál es la ecuación de un plano. Para determinar un plano necesitamos tres puntos que no estén alineados, como estos tres puntos que tenemos aquí, P, Q, R. Una vez que tenemos esos tres puntos podemos formar, cogiendo el punto P y el Q, podemos formar el vector PQ, a cuyas coordenadas le podemos llamar U1, U2, U3, y con los puntos PR formar el vector PR, V1, V2, V3, que serían sus coordenadas. Entonces, si cogemos un punto cualquiera del plano que podemos llamar X, y a sus coordenadas le podemos llamar X y Z, vamos a intentar poner un punto cualquiera del plano como una combinación de esos tres puntos, o mejor, más concretamente, de este punto y los dos vectores. Entonces sabemos que el vector Px, por estar en el mismo plano que el PQ y el PR, se va a poder expresar como una combinación lineal del vector PQ y el vector PR. Repito, el vector Px va a ser una combinación de PQ más PR. Y también sabemos que el punto X va a ser igual la suma del punto P más el vector Px. Entonces, si sustituimos aquí Px por esta combinación lineal, tenemos que cualquier punto del plano va a ser igual a un punto concreto más una combinación lineal de dos vectores linealmente independientes, o sea, que no tengan la misma dirección. Si esto lo expresamos como coordenadas, podemos escribir X y Z es igual a ABC más alfa por U1, U2, U3 más beta por V1, V2, V3. Lo que quiere decir es que podemos escribir la ecuación de un plano siempre que conozcamos un punto de ese plano y dos vectores linealmente independientes. Esta ecuación que tenemos aquí recibe el nombre de ecuación vectorial del plano.
si a partir de la ecuación vectorial nos fijamos en cada una de las coordenadas, tendremos que x es igual a a más alfa por u1 más beta por v1, que serían las primeras coordenadas. Las segundas coordenadas serían y es igual a b más alfa por u2 más beta por v2, y z sería igual a c más alfa por u3 más beta por v3, y esas tres ecuaciones juntas reciben el nombre de ecuaciones paramétricas del plano. También se puede obtener una ecuación que llamaremos ecuación general del plano. La ecuación general del plano, si pensamos en cuáles son las coordenadas del vector px, que sabemos que se obtiene restando las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, x menos a sería la primera coordenada del vector px, y menos b la segunda coordenada, z menos c la tercera coordenada, y aquí ponemos las coordenadas del vector pq, y aquí ponemos las coordenadas del vector pr, entonces, ¿cómo sabemos que estos tres vectores son linealmente dependientes? Porque están los tres dentro de un mismo plano. El resultado de hacer este determinante sería 0. Entonces, tanto a como b como c, como los vectores, las coordenadas de los vectores que aparecen aquí son números, la única indeterminada son la x, la y y la z. Al hacer este determinante y simplificar nos quedaría una ecuación tal como esa, que se llama ecuación general del plano, del que hay que saber algo que se utiliza en muchos ejercicios y que es importante, que son que las coordenadas, los coeficientes de la x, la y y la z, que son a, b, c, con ellas podemos formar un vector que recibe el nombre de vector normal del plano. También se llama a veces vector característico, vector normal. Vector normal significa que ese vector ABC va a ser un vector perpendicular al plano. Veamos un ejemplo. Queremos resolver, por ejemplo, este ejercicio que nos pide hallar la ecuación general de un plano que contenga a los puntos P, Q y R que nos dan aquí. Entonces, como hemos dicho, para hallar la ecuación de un plano necesitamos un punto cualquiera de ese plano, por ejemplo, el 2, menos 1, 0, se puede coger cualquiera de los tres, y dos vectores, por ejemplo, PQ, que sería 2 menos 1, 1, menos 1, menos 2, menos 3, y 0 menos menos 1, más 1, y luego el vector PR, se puede coger PR o QR, siempre que sean dos vectores linealmente independientes, que estén contenidos en el plano. El vector PR sería menos 1, menos 1, menos 2, 1 menos 2, menos 1, y menos 2, menos menos 1, menos 1. Entonces, con este punto y estos dos vectores, hacemos el siguiente determinante,
en la primera fila ponemos x menos la primera coordenada del punto y menos menos 1 y más 1, y z menos 0, z. En la segunda fila ponemos las coordenadas del primer vector y en la segunda el segundo vector. Esto es igual a 0 y se resuelve el determinante. Se aplica la regla de Sarrus, se simplifica y el resultado final sería 3, 4x menos 2y más y menos y menos z menos 6z menos 7z menos 9 igual a 0. Y esta sería la ecuación general del plano que contiene a esos tres puntos. Si queremos comprobar que ese resultado es correcto, podemos coger cualquiera de los tres puntos y como comprobación decía, a ver, si sustituyo el menos 1 por la x me sale menos 4, si sustituyo el 1 por la y me sale menos 1, si sustituyo el menos 2 por la z me sale más 14 y el menos 9 de allí, y digo, el resultado es 0, pues tengo 14 por un lado y por otro lado 9 y una 10 y 4 14, 14 más 14 es 0. Lo que me da un poco más de confianza de que el resultado es correcto. Si quisiéramos asegurarnos al 100%, habría que sustituir los tres puntos y ver que en los tres casos da 0. Vamos a continuar viendo ahora la ecuación de la recta. La recta podemos pensarla en principio como la intersección de dos planos. Entonces, si la ecuación general de un plano viene dada por una ecuación como esta, al unir dos ecuaciones podríamos tener en principio un plano. Tenemos que pensar que si juntamos dos ecuaciones al azar, existe la posibilidad de que esos dos planos sean paralelos, por ejemplo, y entonces no se determinaría una recta, porque no habría ningún punto de corte entre los dos. Pero si los planos se intersecan de esta forma, sabemos que las infinitas soluciones que tiene el sistema serían todos los puntos que forman esa recta. La forma de asegurarse de que los planos determinan una recta es viendo que los coeficientes de la x, que es un medio, no son iguales que los coeficientes, que la relación que hay entre los coeficientes de la y, que son 2/3 en este caso, o que este de aquí no es igual que este de aquí, los de la y con los de la z. Siempre que se cumpla una desigualdad por lo menos entre los coeficientes, sabremos que no son paralelos y por lo tanto determinan una recta. Si los tres, o sea, si en general A partido por A' es igual a B partido por B' igual a C partido por C', entonces en ese caso no determina una recta, porque los dos planos tienen la misma dirección, están como uno paralelo al otro. Bueno, una vez dicho eso, este sistema formado por estas dos ecuaciones determinaría una recta, y estas ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones implícitas de la recta. Hay otras formas de ecuación de la recta que se podrían obtener a partir de un punto y un vector. Una recta viene determinada por un punto P y un vector cualquiera que lleve la dirección de esa recta. ¿Cómo podemos sacar a partir de la ecuación implícita un punto y un vector? Y cómo a partir de ese punto y ese vector las ecuaciones vectorial, normal, etcétera, de la recta, ecuación continua, perdón.
Pues entonces, simplemente podemos hacer lo siguiente. Vamos a darle a la z un valor. Como la recta está formada por infinitos puntos, lo que pretendemos es obtener uno de esos puntos. Para ello le damos a la z un valor y nos quedaría un sistema de ecuaciones. Esto sería 1 menos 2 menos 1, al pasar al otro lado es más 1. Y al sustituir aquí tenemos 2x más 3y. La z por 1 sería menos 2 menos 1 menos 3, al pasar al otro lado más 3. Resolvemos este sistema de ecuaciones por el método que queramos, sustitución, reducción, método de Cramer, etc. Y la solución sería, tengo aquí una chuleta, x igual a 3, y igual a menos 1, y la z que ya la tenemos sería z igual a 1. Ya tenemos un punto de la recta que sería el 3 menos 1, 1. Como necesitamos otro punto, pues le podemos dar a z, le podemos dar a z otro valor, por ejemplo 0. Y entonces nos quedaría la siguiente ecuación: x más 2y igual, el menos 2 pasa al otro lado, más 2. Y en la segunda ecuación tenemos 2x más 3y igual, esto es 0 y el menos 1 pasa, más 1. Entonces, aplicando cualquiera de los métodos que conocemos, por ejemplo, reducción, multiplicamos esta ecuación por menos 2, menos 2x más 2x se va, menos y igual a menos 3, pues y igual a 3. Si la y vale 3, 2 por 3, 6, 2 menos 6, menos 4, pues la x vale menos 4. Y la z vale 0. Vamos a ver. Repasemos. Si esto lo multiplicamos por menos 2, tenemos menos 4 y más 3y menos y igual a menos 4 más 1 menos 3 y igual a 3. Y aquí comprobemos 2 por menos 4 menos 8, menos 8 más 9, 1, sí, correcto. Entonces ya tenemos dos puntos que podemos llamar el punto P, que sería 3 menos 1, 1, y el punto Q, que sería el vector menos 4, 3, 0. Lo que tenemos son dos puntos de la recta. Tenemos una recta y tenemos un punto P y un punto Q. ¿Cómo conseguimos de ahí un vector que lleve la dirección de la recta? Pues el vector que va de P a Q. Entonces, el vector U, que se llama vector director de la recta, que lleva la dirección de la recta, sería menos 4 menos 3 menos 7, 3 menos menos 1, 4, y 0 menos 1, menos 1. Ya tenemos un punto y un vector. Con ese punto y con ese vector podemos escribir lo que se llama ecuación vectorial de la recta, que sería el punto 3 menos 1, 1, más alfa por el vector que es menos 7, 4, menos 1. Eso recibe el nombre de ecuación vectorial de la recta. Si igualamos por coordenadas, tendríamos la coordenada x de este punto igual a menos 3 menos 7 alfa, y es igual a menos 1 más 4 alfa, y z es igual a 1 menos alfa. Estas se conocen como ecuaciones paramétricas. Y por último, si escribimos x menos la primera coordenada del punto, aquí creo que me he equivocado porque he puesto menos 3 en vez de 3. Era 3 menos 1, 1. Entonces, si escribimos x menos 3 y
menos menos 1 y más 1 y z menos 1, y debajo de cada uno las coordenadas del vector menos 7, 4, menos 1, lo que tenemos es esta ecuación, también bastante usada, que se llama ecuación continua de la recta. Y para cerrar el círculo, si en esta que llamamos ecuación, que en realidad son dos ecuaciones, cogemos por un lado estos dos primeros miembros, multiplicamos en cruz, sacamos una ecuación con x y con y, y si cogemos por otro lado estos dos términos, o estos dos miembros, multiplicamos en cruz y sacamos otra ecuación con y y z, lo que hemos sacado son dos planos que se intersecan en una recta. Esos dos planos no son exactamente estos dos planos, pero serían otros dos planos que, aunque situados diferentes de los que teníamos al principio, sí que se cortan en la misma recta. O sea, que a partir de la ecuación continua también podríamos pasar a una ecuación implícita, no exactamente esta, que nos determina la misma recta. Y con eso concluimos esta parte. Veamos cómo se hace este ejercicio. El enunciado dice: halla la ecuación del plano que contiene al punto P 1, 2, menos 2 y es perpendicular a la recta cuya ecuación te dan aquí. Entonces la situación sería que tenemos un plano, que es el que queremos calcular, una recta que es perpendicular a ese plano y un punto P que está contenido dentro de ese plano. En principio hemos dicho que para hallar la ecuación del plano necesitamos un punto y dos vectores. A partir de el vector director de la recta, que sería el vector 3 menos 1, 2, que podemos ponerlo aquí, 3 menos 1, 2, sacando dos vectores perpendiculares a este, tendríamos el punto P, dos vectores que están contenidos dentro del plano, y con ese punto y esos dos vectores hacer el determinante correspondiente, que sería x menos 3 y más 1, z menos 2, y aquí las coordenadas del primer vector, y aquí las coordenadas del segundo vector, igualada a 0, y aquí saldría la ecuación general del plano. Pero hay un atajo en este caso, que es más corto, que sería, como estas coordenadas 3 menos 1, 2 son de un vector perpendicular al plano, y sabemos que las coordenadas, perdón, los coeficientes de la x y la y y la z en la ecuación del plano esta es la ecuación general del plano, sabemos que a, b y c forman un vector perpendicular al plano, pues eso quiere decir que la a, la b y la c de la ecuación son 3 menos 1 y 2, con lo cual la ecuación que vamos buscando es 3x menos y más 2z más d, que no sabemos lo que vale, igual a z. Lo que sí sabemos es que el plano debe contener al punto 1, 2, menos 2, lo cual significa que sustituir aquí 1, 2, menos 2, el resultado tiene que ser 0, por tanto 3 por 1 es 3, menos 2, menos 4, más d igual a 0, y d es igual a 6 menos 3, 3, y por lo tanto la ecuación del plano es 3x menos y más 2z más 3 igual a 0. En este otro ejercicio nos piden también hallar la ecuación general del plano que contiene a estas dos rectas. Entonces, el problema se puede hacer diferente según cómo está en la recta. Si las rectas se cortan en un punto, pues entonces, cogiendo un punto de una recta, por ejemplo, vamos a ver que esta es la recta R, esta es la recta S. Cogiendo un punto
de esa recta o de la otra, da igual, un punto cualquiera, y los dos vectores directores, ya tenemos un punto y dos vectores, y con eso podemos hacer la ecuación del plano. También puede ser que las rectas estén paralelas. Entonces, los dos vectores no nos servirían porque para hallar la ecuación del plano tienen que ser dos vectores linealmente independientes, que tengan dirección diferente y que estén, por supuesto, dentro del plano. Entonces, si las rectas son paralelas, lo que hay que hacer es coger un punto de los dos vectores de una de las rectas, otro punto de otra de las rectas. Este sería el primer vector y este sería el segundo vector. El punto, por ejemplo, podemos coger el P y un vector U y otro vector V. Entonces, ¿cómo sabemos en qué situación estamos de los dos? Sí, teniendo en cuenta que puede haber más posibilidades, claro. Una de las posibilidades es que las rectas se crucen, que quiere decir que ni se cortan ni son paralelas. Vamos a ver, ¿en qué situación estamos aquí? Porque si nos fijamos en este vector que es 2, 0, 1 y este otro vector que es 4, 0, 2, vemos que este vector es igual que el primero multiplicado por 2. Quiere decir que los dos vectores llevan la misma dirección. Y eso nos da una pista de que las dos rectas, por lo menos, ni se cortan ni se cruzan. Podrían ser paralelas o incluso ser coincidentes, ser la misma recta. Pero vamos, ya veremos más adelante cómo distinguir estos dos casos. Ahora vamos a quedarnos con que son paralelas. Entonces, necesitamos un punto que puede ser uno cualquiera de los puntos de cualquiera de las dos rectas. Vamos a poner, por ejemplo, el 0, 1, menos 1, un punto de la recta S. Esto sería R, en cualquier caso esto es S, o al revés. Esto R, esto S. Y el vector U sería el vector 2, 0, 1. Y ahora para el vector V no me vale el otro vector. Para el vector V tengo que hacer el vector que va de P a Q. Y el vector que va de P a Q, si esto lo hemos llamado P y este es Q, sería restar 1 menos 0, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Y 2 menos menos 1, 3. Ya tengo el punto y los dos vectores. Determinante x menos 0, x y menos 1, z más 1. Primer vector 2, 0, 1. Y segundo vector 1, menos 2, 3. Entonces, si hacéis el determinante por Sarrus y simplificáis, debéis obtener 2x menos 5 por y menos 4z y más 1 igual a 0. Y eso, si no me he equivocado, sería la ecuación general de ese plano. Es del plano que contiene a las dos rectas. Y hasta el próximo día.